Hola mis bellezones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas como siempre un día más a Potty Girls. En el vídeo de hoy vengo a traeros una review más look más swatches de la nueva paleta de Urban Decay, la Born to Run. Me habéis pedido muchísimo que os grabara este vídeo, muchos de vosotros me habéis escrito por favor grábanos el vídeo de la Born to Run y sois tantas personas las que me habéis pedido el vídeo de esta paleta que al final he decidido anteponerlo a otras paletas que tenía primero en mi lista de vídeos, como por ejemplo la Black Sugar de Jeffree Star, que también tendréis el vídeo en el canal, pero simplemente lo he pospuesto, lo voy a grabar más adelante. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta nueva paleta de Urban Decay que se llama Born to Run, nacida para viajar o nacida para correr. Es una paleta que, como el propio nombre dice de la paleta y además lo que son las fotografías, es una paleta pensada para llevar de viaje, para podernos llevar compacta, que no pesa, a eso de que no pesa, luego veremos que pesa un poco. Pero bueno, es una paleta compacta que está pensada para llevar en la maleta, para que no se nos rompa, para que aguante todos esos viajes y que además nos sirva para hacernos todo tipo de looks. En el interior de la caja, bueno, por la parte de atrás vienen las 21 sombras que componen la paleta, vienen 0,8 gramos en total por cada una de las sombras, que comparadas con otras paletas como por ejemplo esta de aquí, que os tengo que grabar un vídeo sobre ella también, que es la del 10º aniversario de Kat Von D. Esta paleta viene con el doble de cantidad y más o menos con la misma cantidad de sombras y el precio es el mismo, así que precio por precio la de Kat Von D viene con muchísimo más producto y la calidad de esta paleta está al mismo nivel que esta. Yo diría que ninguna de las dos podría decir que es mejor que la otra, así que bueno, que sepáis que esta también es una muy buena opción con el doble de cantidad por el mismo precio. Pero bueno, una vez dicho esto y que sepáis que vienen solo 0,8 gramos por cada una de las sombras, digo solo, pero en realidad, por ejemplo, las paletas de Anastasia Beverly Hills también son de 0,8 gramos, las de Huda Beauty, la Desert Dusk y la Rose Gold también son de 0,8, y la verdad es que si sois personas como yo que coleccionáis paletas, que os gusta el maquillaje y que no soléis terminaros lo que son las sombras, pues no os va a importar si lleva 0,8, 1 gramo o 1,3, pero bueno, si sois personas de tener solamente una o dos paletas y de utilizarlas hasta el final, en ese caso sí que os va a importar evidentemente el tamaño de las sombras y lo que os vayan a durar, y esta paleta pues tenéis que tener en cuenta que no es la mejor opción en cuanto a cantidad de producto. Lo que es la paleta en sí, por la parte de atrás nos viene una pequeña explicación de Urban Decay, donde básicamente dice que tendremos 21 tonos en total para poder combinar con la paleta miles y miles de looks diferentes, miles de combinaciones. Nos dice también en la parte de atrás que tenemos tonos de todo tipo, desde tonos metalizados hasta tonos más glamurosos, tonos mate o tonos neutros. La verdad es que la paleta realmente es cierto, podéis hacer todo tipo de looks con ella prácticamente. Ahora os voy a contar un poquito más sobre las sombras cuando veamos la paleta en el interior. La paleta viene en este packaging tal que así, es un packaging de plástico. Lo que es el packaging me encanta. Es cierto que es un packaging bastante pesado, cuando coges la paleta piensas, ostras, pues para viajar no pesa tampoco, es bastante pesada. Pero lo que sí que es cierto es que es un packaging súper resistente a los golpes, súper compacto, es difícil que se te abra esta paleta en la maleta. Viene con un cierre magnético muy fuerte, viene con un espejo inmenso que es ideal para viajar. Quizás la única cosa que le veo como pega a este espejo es que esta paleta la podríamos comparar muchísimo por la forma de las sombras, por el tamaño de las sombras, a lo que venían siendo en años anteriores las paletas Vice, y todas las paletas Vice venían en un formato cuadrado con un espejo también enorme, pero el espejo cuando abrías la paleta se mantenía recto. De hecho, yo era hasta ahora las paletas que yo me llevaba cuando viajaba, siempre me llevaba una paleta Vice, porque en una sola paleta tenía 20 tonos muy diferentes de sombras con los que también poderme hacer un montón de looks. Y a diferencia de esta, el espejo se mantenía recto, que esto me parece bastante importante porque si viajas, vale, pues puedes maquillarte con el espejo en la mano, con la paleta en la mano y ya está. Pero si la paleta se puede mantener el espejo así, la quieres poner encima de una mesa o encima de algún sitio para maquillarte, pues no estaría de más que el espejo se mantuviera recto. Aún así viene con un espejo enorme, suficientemente inmenso como para hacerse un maquillaje perfecto.
Y luego viene con estas 21 sombras de aquí, que como podéis ver tiene unos tonos espectaculares. Tenéis desde tonos mate, un montón de tonos mate y tonos neutros, tonos metalizados, tonos más cálidos, tonos más fríos. Tenéis un poquito de todo en la paleta, pero lo que decía antes de que se pueden hacer prácticamente todos los looks, a lo que me refería es que, por ejemplo, en las paletas Vice tenéis, además de tonos metalizados, tonos mate y tonos neutros, tenéis también tonos con glitter o tonos para salir más de fiesta, digamos, y esta paleta no. En mi opinión, solamente tiene tonos metalizados, que no es que con tonos metalizados no os podáis hacer un look para salir de fiesta, por supuestísimo que sí, pero también es cierto que me hubiera gustado 1 o 2 tonos de glitter o de sombras como un poco más potentes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta es la paleta Vice 3 que venía en esta fundita, que también es ideal para llevarla de viaje. Incluso podemos meter algunos labiales o algunas cositas más alrededor de la paleta. Al sacarla de la caja, la Vice 3 venía con este packaging tal que así. Venía con un espejo enorme que, como podéis ver, se puede mantener recto. Venía con un pincel de doble punta, cosa que esta viene sin pinceles, y el pincel lo podíamos guardar en el interior, lo cual para viajar también me parece muchísimo mejor. Y como podéis ver, no solamente el espejo se mantiene, sino que es más grande todavía que el de la Born to Run. Si comparamos el peso de una paleta al peso de otra, pesa muchísimo más la Born to Run que la paleta Vice 3. Aquí tengo la Vice 4, que probablemente es una de las paletas con el packaging más bonito que he tenido en mi vida. Al abrirla viene exactamente con el mismo espejo enorme, que también se mantiene, y esta viene con estas 20 sombras de aquí, que os voy a acercar para que veáis lo que me refería. Por ejemplo, esta sombra de aquí metalizada, o esta de aquí, o este azul de aquí intenso. Como podéis ver, son sombras metalizadas, pero al mismo tiempo con glitter. Sobre todo, yo diría que solamente me falta como una sombra como esta, que creo que se va a apreciar bien ahí. Es como un gris plata con un montón de destellitos de glitter. Solamente con que hubieran puesto una sombra con esta fórmula ya hubiera sido perfecto para poder crear un look de fiesta, de verdad de fiesta, con glitter con esta paleta. Simplemente con que el tono drift, por ejemplo, este tono gris de aquí, que es un gris metalizado espectacularmente bonito, le hubieran añadido glitter, hubieran puesto el gris de la paleta Vice 4, ya hubiéramos podido hacer combinaciones con esta paleta para un montón de looks de fiesta mucho más potentes. Y es la única parte que le echo de menos a esta paleta, aunque evidentemente eso no quiere decir, ya os lo he dicho antes, que con los tonos metalizados que tiene ahora mismo la paleta no podáis hacer looks de fiesta, pero sí que es cierto que si queréis looks más potentes, looks con glitter, looks un poco más glamurosos, pues con esta paleta no los vais a poder determinar a hacer. A veces se viaja y necesitas viajar para ir a una boda, para ir a un evento, para ir a una fiesta, pero aún así reconozco que es una paleta preciosa. Me encanta la elección de los tonos que tiene esta paleta, me encanta la combinación de tonos, utilizar por ejemplo este tono de aquí con estos tonos de este lado de aquí. Es espectacular, de verdad, mezclar estos tonos es alucinante, los tonos fríos con los cálidos, no sé, la elección de los tonos y cómo mezclarlos es prácticamente muy difícil, por no decir casi imposible, haceros un look con esta paleta y que os quede mal la combinación de colores, porque están todos los tonos súper bien ubicados para que no tengamos que pensar a la hora de hacernos un look. Y sobre todo, elijáis el tono que elijáis de la paleta, todos combinan con todos. Es una pasada y esto es lo que más me gusta de la paleta. Así que bueno, mis bellezones, no me enrollo más y vamos a ver los swatches. Bueno, mis bellezones, aquí tenéis todos los swatches de la primera fila. Este tono de aquí lo vamos a dejar para el final, ya que realmente es el último, pero no me cabía. Empezamos por este tono de aquí, que es Breakaway, y que es un tono ideal para el arco de la ceja o el lagrimal, ya que es un tono champán dorado. Luego tenemos Stranded, que es un tono melocotón dorado metalizado, es un tono duocromo precioso. Luego tenemos otro tono duocromo, pero en esta ocasión es un rosa dorado, según como lo miras es rosa, según como lo miras es dorado. Luego tenemos esta sombra de aquí que se llama Weekender, que es una sombra base perfecta ya que es un beige completamente mate y es muy pigmentada. Luego tenemos Steel Shot, que como podéis ver es un tono salmón completamente mate, súper bonita también esta sombra hiperpigmentada, súper sedosos los mates de esta paleta. Luego tenemos Reef, que como podéis ver es un tono arcilla completamente mate, también súper pigmentado. Y por último, en la primera fila tenemos el tono Good As Gone,
que no es un tono mate, es un tono ligeramente metalizado y marrón muy oscuro. La verdad es que es súper bonito también este tono. Vamos con las sombras de la segunda fila y bueno, creo que las sombras hablan por sí solas. La pigmentación de estas sombras es alucinante. Las de la primera fila también, pero al haber tonos mate y tonos más parecidos a la piel no se aprecian tan bonitos los swatches, pero os aseguro que tienen exactamente la misma calidad. Y empezamos por esta sombra de aquí, que es Hair Right, que como podéis ver es un tono sangre granate completamente mate, espectacular. Luego a continuación tenemos la sombra baja o Baya. Es una sombra butano, que es el naranja mate más bonito y más pigmentado que he visto en mi vida. Se trabaja increíble esta sombra y en el párpado queda espectacular. Luego tenemos esta sombra de aquí que se llama Accelerate, que como podéis ver es un tono cobre ligeramente anaranjado, completamente metalizada. A continuación tenemos Girl Trip, que como podéis ver es una sombra morada, violeta, no sé, súper bonita también esta sombra. A continuación tenemos Ignite, que también es un tono cobre, pero esta vez no tan intenso como esta sombra de aquí, hiperpigmentado también este tono. A continuación tenemos Smart, que es una de las sombras más conocidas de Urban Decay, la que podemos encontrar en muchísimas paletas de la marca. Como podéis ver es un tono muy especial porque es como un verde topo con ligero subtono o toque dorado, según como la miras tiene como un duocromo dorado, es una sombra súper bonita. Y luego por último en la segunda fila tenemos la sombra Wanderlust, que como podéis ver es un verde bosque metalizado muy bonito con subtono dorado también. También es un duocromo entre verde y dorado según como la miras. Y vamos con la última fila de la paleta, exactamente igual de alucinante que el resto de sombras. Empezamos por esta sombra de aquí que se llama Wild Heart y que como podéis ver es un tono morado completamente metalizado con subtono rosa, súper especial esta sombra. Luego tenemos Spam, que es un tono completamente mate, un marrón oscuro, hiper intenso también. Luego tenemos Double Life, que como podéis ver es un tono muy especial porque es como un marrón amoratado, podríamos decir, con muchísimo metal, muy metalizada y satinada esta sombra. Luego tenemos Jet, que también es un color muy especial porque es un negro, pero no es un negro mate, es un negro súper intenso y metalizado. Otra sombra súper especial que se llama Drift y que como podéis ver es un gris oscuro con subtono ligeramente violeta, podríamos decir, completamente metalizada. A continuación tenemos Radio o Radio en inglés, es una sombra que como podéis ver es un azul marino metalizada, súper bonita también. Y por último una sombra que me encanta utilizarla que se llama Big Sky y que como podéis ver es un verde turquesa, un azul turquesa metalizado también espectacular. Y bueno mis bellezones, acabáis de ver los swatches de la paleta y como habéis podido ver la paleta es espectacular. Los swatches creo que ya hablan por sí solos, tiene una pigmentación alucinante, las sombras son súper sedosas, muchísimas de ellas son cremosas, alguna no tanto, algunas más seca, pero en general la pigmentación de toda la paleta sin ninguna excepción, sin excepción de ninguna sombra es alucinante y la calidad es muy similar en todas las sombras, son muy buenas sombras. De hecho yo creo que Urban Decay no lanzaba una paleta tan buena como esta desde la Naked Heat. Y bueno mis bellezones, como siempre os dejo por aquí por la pantalla el minuto en el que termina el tutorial de maquillaje de este look que llevo ahora mismo. Si queréis ver el paso a paso no os saltéis esta parte, si no lo queréis ver pasar directamente al final. Y bueno mis bellezones, os dejo con el tutorial. Empezamos con el pincel M518 de Morphe, que como podéis ver es un pincel para difuminar redondo, y vamos a coger esta sombra de aquí naranja que se llama Baja o Baya, como no sé exactamente cómo se pronuncia. Como podéis ver es un naranja calabaza butano súper bonito. Entonces lo que voy a hacer con esta sombra es aplicarla en la cuenca del ojo. Hay que coger poquito producto porque pigmenta muchísimo. Y la vamos a ir difuminando justo en la cuenca. Y mirad esa pigmentación, es alucinante. Lo cierto es que estas sombras se difuminan como la seda. Ya veis cómo ha quedado difuminada esta sombra, increíble.
súper intensa y al mismo tiempo súper difuminada. Me encanta la calidad. Con otro pincel para difuminar, pero en esta ocasión de pelo más alargado y más terminado en punta, para ser más precisos, voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Weekender y como podéis ver es un color beige completamente mate. Y lo que voy a hacer con esta brochita es ir difuminando lo que es el corte, que apenas hay corte, pero bueno, lo quiero integrar bien. El corte que hay entre la sombra naranja que hemos aplicado y el arco de la ceja. Voy a dejar un pequeño espacio en el arco de la ceja donde vamos a aplicar otra sombra. Ahora voy a aplicar una sombra iluminadora en el arco de la ceja. Para ello voy a utilizar este pincel de aquí de Morphe, que es el M331 y que es específico para sombrear el arco de la ceja. Me encanta este pincel, os lo recomiendo muchísimo porque como podéis ver es un pincel acabado en punta, pero más biselado por un lado que por el otro. Esto lo que hace es que sea perfecto para la zona del arco de la ceja, para conseguir precisión y al mismo tiempo difuminar la sombra que apliquemos. Este pincel es, como os digo, muy especial, pero muy bueno, muy único, me encanta. Y bueno, voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Breakaway y que como podéis ver es un tono champán ligeramente metalizado, satinado, que le va a dar ese toque de luz al arco de la ceja, que es lo que estoy buscando. A continuación voy a utilizar este pincel de aquí de Zoeva, que es el 223. Es un pincel tipo boli, pero la punta en vez de ser puntiaguda acaba en forma redondeada y es un pincel sintético. Me gusta mucho para aplicar sombras en lo que es la V externa. Y lo que voy a hacer es utilizar este marrón de aquí con subtono cálido que se llama Punk. Es un marrón muy intenso y al mismo tiempo con subtono anaranjado como la sombra que hemos aplicado en la cuenca. Y entonces lo que voy a hacer con este pincel es coger sombra, que la verdad es que son súper pigmentadas estas sombras, y la voy a ir aplicando así a toquecitos en lo que es la V externa, sin llegar a hacer la V, simplemente en la parte exterior del ojo. La voy a aplicar más o menos aquí, en lo que es el tercio exterior del ojo. Si os pasáis un poquito no pasa nada porque luego va a ir otra sombra. A continuación vamos a coger un pelín de la sombra naranja que hemos utilizado antes, con el mismo pincel que hemos difuminado la sombra en la cuenca, y vamos a integrar un poquito el corte de esta sombra marrón con la sombra naranja. Una vez hemos difuminado la sombra, vamos a volver con el mismo pincel con el que hemos aplicado la sombra más oscura y vamos a volver a reaplicarla, ya que al difuminarla, como podéis ver, se ha perdido un poquito la intensidad. Esto es perfectamente normal en cualquier sombra de este estilo y siempre normalmente hay que volverla a aplicar, pero de esta manera lo que conseguimos es dejar ese efecto degradado. Si no hacemos ese primer difuminado se va a ver como un corte, mientras que de esta manera no subimos ahora la sombra tanto para dejar el difuminado que hemos hecho antes, y de esta manera simplemente le añadimos intensidad sin quitar ese difuminado que hemos hecho previo. Voy a utilizar ahora un producto que ya sabéis que yo no puedo vivir sin él, es el Glitter Primer de NYX. Este producto lo que hace es intensificar el tono de una sombra, lo intensifica muchísimo y de esta manera no hace falta utilizar ni el pincel mojado ni la sombra mojada. A mí me gusta mucho utilizarlo por eso, porque hay muchas sombras que en teoría se pueden utilizar mojadas, pero que la realidad es que primero utilizáis mucha más sombra cuando utilizáis el pincel mojado, y lo segundo es que hay sombras que quedan como con una capa raruna por encima cuando se secan después de haberlas utilizado en mojado. Entonces, bueno, para ello este producto lo evita todo y intensifica, y terminas con el mismo resultado que utilizando el pincel mojado, y además se utiliza súper poco producto. Voy a utilizar una gotita, tal que así, súper poco, lo voy a repartir entre mis dos dedos anulares y voy a aplicar con este dedo en el interior de este ojo. Y como podéis ver, ahí se queda el producto, y todo lo que apliquéis encima es que se va a enganchar muchísimo. Intentar no iros hacia este lado como me acaba de pasar a mí, pero bueno, si os vais un poco pues hacéis lo que he hecho yo, lo difumináis un poquito y ya está. Y luego voy con el otro ojo. Vamos ahora con la siguiente sombra, y estoy dudando entre utilizar esta sombra de aquí que se llama Accelerate
o esta de aquí que se llama Ignite. La verdad es que me gustan mucho las dos. Esta es un poquito más marrón, más cobre podríamos decir, y esta es más bronce. No sé, la verdad, las dos me gustan mucho, pero creo que me voy a quedar con la Accelerate, con la que es más cobre, porque no sé, creo que me gusta más para este tipo de look, podría decir, para el look que tenía pensado hacer hoy. No sé, bueno, voy a utilizar esta, se llama Accelerate y como os decía es un tono súper cobre, pigmenta exactamente igual de bien que el resto y bueno, la voy a aplicar en todo el centro del párpado y como podéis ver ahí ya se está difuminando lo que es el corte de la sombra marrón oscura. Y ahora con este pincel plano de aquí para aplicar sombra, pero en esta ocasión es mucho más pequeño y más preciso, es el 230 de Zoeva. Voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Stranded y que como podéis ver es un rose gold metalizado, un rosa dorado metalizado súper bonito. Es como casi duocromo esta sombra y lo que voy a hacer con ella es aplicarla, adivinar dónde, en la zona del lagrimal hasta donde hemos terminado con la sombra anterior. Y mirad qué pigmentación que tienen estas sombras, son alucinantes. Volvemos a utilizar la sombra dorada, la sombra Stranded, la sombra que hemos aplicado en el lagrimal y lo que voy a hacer es coger sombra y con mucha precisión y mucha paciencia la voy a aplicar simplemente en esta parte de arriba del párpado para darle como un halo por arriba al ojo como... no me sé explicar, más o menos así. Y mirad, este truco lo estoy utilizando últimamente, el de llevar como una sombra clara por encima de lo que es la sombra central en un look tipo como este, en el que utilizáis tres sombras, una oscura, una media y una clara. Y la verdad es que me gusta este truco porque le da como un aire un poco distinto, un poco más sofisticado al look, así que no sé, es una sugerencia que os hago para vuestros looks. Ya he terminado de aplicar las sombras en el párpado superior, voy ahora a hacerme el eyeliner fuera de cámara, máscara de pestañas, pestañas postizas, contorno, colorete e iluminador y toda la información de los productos la vais a tener como siempre abajo en la cajita de información. Hola de nuevo mis bellezones, ya estamos aquí de vuelta. Como podéis ver ya me he aplicado el eyeliner en el párpado superior y en la línea de agua. La máscara de pestañas, lo que al final no he utilizado son pestañas postizas porque sinceramente son las 9:30 de la noche, llevo trabajando desde las 7:30 de la mañana, ya casi 14 horas. He llegado a casa a las 7:30 de la tarde y me he puesto a grabaros este vídeo. Sinceramente estoy súper cansada, no me apetece nada ponerme ahora el pegamento en las pestañas postizas y creo que el look ya se ve muy bonito aunque sea sin pestañas postizas, así que lo voy a dejar así y espero que me perdonéis. Y bueno, como podéis ver ya he aplicado también lo que es el contorno, el colorete y el iluminador y si me veis un poco de purpurina por el rostro, el culpable es este iluminador de aquí de I Heart Revolution, es uno de los nuevos que se llama Lightening y la verdad es que lo que es el tono, lo que es el corazón en sí me parece preciosísimo, pero la realidad es que por desgracia cuando lo aplicáis en el rostro suelta como pequeñas partículas de purpurina blanca que no me gustan absolutamente nada. Lo que es la luminosidad del iluminador en la piel, como podéis ver, es súper bonito, deja la piel súper luminosa, pero lo que es por encima de lo que es la luminosidad, deja como unas pequeñas partículas de glitter blanco que no me gustan absolutamente nada. De hecho, I Heart Revolution tiene otros iluminadores que no tienen absolutamente nada de glitter, así que son inmensamente, en mi opinión, muchísima mejor opción que este iluminador, pero bueno, que si me veis brillo y tal es porque es la primera vez que lo uso, lo quería probar y me ha quedado tal que así, no es mi culpa. Y bueno, una vez hecho esto voy ahora con el labial, voy a hacer primero el labial así se va secando y voy a utilizar este de aquí que se llama Poet, que es de Maybelline, de los Superstay Matte Ink. Son mis labiales líquidos favoritos y este es un tono teja que creo que queda muy bien con este look de ojos. En este vídeo el mundo al revés, he aplicado primero el labial antes de terminar con las sombras de ojos, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Voy ahora con el párpado inferior y voy a utilizar este pincel de aquí, que es uno de mis favoritos, es el Smudge Brush de Real Techniques.
y es un pincel que, como podéis ver, es corto y plano, ideal para aplicar sombra en el párpado inferior. Y voy a utilizar esta sombra verde bosque de aquí que me está llamando, me está diciendo úsame. Se llama Wanderlust y es un verde bosque metalizado precioso con subtono dorado. Y bueno, pues la voy a aplicar a ras de las pestañas inferiores. Una vez hemos terminado de aplicar esta sombra verde, voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Reef y que, como podéis ver, es un marrón medio con subtono naranja, también un tono arcilla, y con el pincel que hemos utilizado antes para difuminar lo que era la sombra de la cuenca, este pincel acabado en punta es el M576 de Morphe. Voy a coger un poquito de esta sombra con la punta y la voy a difuminar con la sombra verde que hemos aplicado anteriormente. Difuminada esta sombra en el párpado inferior, solamente nos falta terminar el look con este pincel, con el mismo pincel plano y cortito que hemos utilizado antes, y voy a utilizar también la sombra que hemos utilizado al principio en el arco de la ceja, esta de aquí, que es la sombra Breakaway y que, como os he dicho, es un tono muy luminoso, entonces la vamos a aplicar en el lagrimal para darle más luminosidad a esta zona. Y bueno, mis bellezones, en principio el look ya estaría terminado, pero he decidido utilizar un topper para el labial para que no quede mate, darle un toque más sofisticado a este labial, y para ello voy a utilizar este labial de aquí de I Heart Revolution de la colección Unicorn, que concretamente es el Wildflower. Look terminado. Mis bellezones, ya estamos llegando al final del vídeo, solamente me falta contaros mis conclusiones con esta paleta, y como conclusión la pregunta sería si os recomiendo o no recomiendo comprar esta paleta, y definitivamente mi respuesta sin ninguna duda es sí. Os recomiendo muchísimo esta paleta, sobre todo creo que lo que debéis de valorar es si os gustan los tonos. Si os gustan los tonos de la paleta, sin ninguna duda comprárosla, porque la calidad es excelente, no os va a decepcionar absolutamente nada. Las sombras se trabajan súper fácilmente, se difuminan súper bien, se integran súper bien, todas las sombras tienen una calidad igual altísima, no hay una sombra que digas que pigmente menos que otra o que sea peor que otra, no. Todas las sombras son buenísimas, podéis haceros con ella múltiples looks, y realmente si por ejemplo la comparamos con una paleta Naked, el precio es inferior porque son 49 € y son 21 sombras frente a solamente 12 sombras que tienen las paletas Naked, con una calidad igual que la Naked Heat, que para mí es la mejor paleta de Urban Decay de las Naked en cuanto a calidad, así que realmente es una paleta que creo que merece muchísimo la pena y sin ninguna duda una de las mejores que ha lanzado últimamente Urban Decay. Por otro lado, si no estáis valorando los tonos en sí, es decir, que os ha gustado la paleta pero tampoco os ha encantado, en ese caso, si solamente estáis valorando el hecho de poderla llevar para viajar, yo en ese caso no os recomendaría la paleta, porque hay muchísimas otras paletas que, aunque no tengan la temática de viajar, las podéis llevar perfectamente para viajar, como es el caso de las Vice que os he enseñado antes, o incluso la del 10º aniversario de Kat Von D, y como esta, muchísimas otras paletas que podéis llevar para viajes sin que pase nada, os las podéis llevar exactamente igual. De hecho, hasta ahora no había en el mercado ninguna paleta que hubiera salido con esta temática de viajar, y sin embargo todo el mundo que nos gusta el maquillaje continuábamos viajando con paletas y no pasaba absolutamente nada. Y bueno, mis bellezones, ahora sí que hemos llegado al final de este vídeo. Dadle manita hacia arriba al vídeo si os ha gustado la review más look más swatches de la paleta Born to Run de Urban Decay. Contadme también abajo, por favor, en la cajita de comentarios si pensáis comprar esta paleta, si la habéis comprado ya, vuestra opinión sobre ella, y si no la habéis comprado, contadme si pensáis comprarla después de haber visto esta review.
Y también deciros que si sois nuevos o nuevas en este canal y todavía no os habéis suscrito, suscribíos al canal, aquí abajo tenéis el botoncito rojo de suscribirse y a mí me ayudáis muchísimo, así que por favor suscribíos al canal, espero que os haya gustado el vídeo. Y por último, por aquí, por la pantalla, por algún sitio va a aparecer mi cuenta de Instagram y de Twitter, por si me queréis seguir por Instagram sobre todo, que es donde más cosas os publico. Y por favor, compartid este vídeo. Creo que he grabado la última parte del vídeo como 20 millones de veces. Hoy no me salía, no sé si es porque llevo 15 horas despierta y ya tengo la cabeza así, no sé por qué, pero no me salía. Total, que es que estoy sin voz. Que iba a grabar otro vídeo detrás de este, pero es que no tengo voz, es que me estoy quedando sin voz. Así que nada, buenas noches, hasta luego.